Dios no decreta nada, ni previéndolo como futuro, ni tampoco como si necesariamente tuviese que decretarlo dadas las circunstancias o las condiciones de su alrededor. Bien, esto suena, pues lo damos por sentado nosotros como creyentes reformados, cristianos reformados, pero las dos escuelas que menciono son las dos grandes opositoras de lo que he dicho, lo cual es muy irónico porque el arminianismo es abrazado por evangélicos, no por católicos, y el molinismo, pues, aunque fue fundado por católicos, hoy día es más defendido por algunos evangélicos. Entonces es muy extraño. Bien, vamos a estudiar esta noche con dos puntos. Primer punto, las ideas de los hombres, y el segundo punto, el testimonio bíblico. Bien, comencemos. Primer punto, las ideas de los hombres. Antes de hablar un poco más de esas ideas, en Hechos 15-18, usted lo puede mirar, se deja muy claro lo que se conoce como la doctrina de la predeterminación. Predeterminación significa que Dios ha decretado las cosas y los sucesos, es decir, todo lo que es inanimado ha sido decretado por Dios. Ahí dice, Él hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Sí? Los sucesos, los eventos, las circunstancias, las condiciones, las cosas, etc. Eso es predeterminación. En Isaías 40, del 13 al 14, se establece que Dios no ha sido enseñado por nada. Tampoco Dios fue puesto sobre aviso, como el ejemplo que acabo de colocarles. Dios decretó necesariamente que hubiese un problema económico en un país porque vio que iba a haber una guerra entre dos bandos. O sea, como decretando algo porque previó que iba a haber otra cosa. Esas ideas, por más sofisticadas que parezcan, realmente lo que están diciendo es que Dios está aprendiendo, porque Él tuvo que decretar algo por fuera de sí mismo, algo que tuvo que mirar, no fue de su propia voluntad, sino algo como si se hubiera salido, y tuvo que decretarlo porque necesariamente se iba a dar, ¿sí? O sea, Dios prácticamente está sometido a una especie de azar. Eso es lo que está diciendo estas ideas, prácticamente. Pero Isaías 40, 13 al 14 nos dice: nada lo pone sobre aviso, nada le enseña, nada le aconseja, no ha aprendido de nadie, nadie le ha dado consejo, mejor dicho, porque Dios es omnisciente, pero también es soberano. Bien, en Efesios 1:11 se dice que hay un propósito eterno que se cumple en Cristo. Es decir, lo que ha sido decretado, Dios lo decretó a través de Cristo y para Cristo, por Cristo y de Cristo, como cantábamos ahorita. ¿Sí? Todos sus propósitos son firmes en Él. Ningún plan suyo está condicionado en nada, ni nadie fuera de Él. Todo está en Cristo. Dios, cuando hizo un plan en la eternidad, cuando Él escribió sus propósitos, por así decir, Él está viendo a Cristo, no está viendo a nada más, no está viendo a nadie más. ¿Bien? Y esto, pues para nosotros es más fácil, después de un cierto tiempo de estar leyendo las Escrituras de manera clara, estudiándolas de manera clara, ayudándonos con estudios previos de la iglesia histórica, las confesiones de fe. Pero a todos no les gustan esas explicaciones. Los seres humanos prefieren explicaciones que sean más cómodas. ¿Sí? Es más cómodo pensar, por ejemplo, en el libre albedrío que pensar en el decreto. ¿Sí? Seamos realistas, es más fácil, más cómodo, más conveniente. El ser humano siempre persigue una explicación que sea más fácil de comprender, ¿sí? Una explicación que sea más sencilla de abrazar y que no ponga en sacrificio sus propios intereses o su propia libertad, ¿sí? Entonces, todas las objeciones que hay contra esta doctrina terminan demostrando el miedo que hay en el ser humano
por saber que Dios está bajo control, cuando no debería ser miedo, debería ser reposo. Y termina demostrando que el ser humano, cuando quiere crear soluciones a lo que parece que es un problema para él, termina creando nuevos problemas. Porque el que quiere hacer explicaciones que van por fuera de lo que hemos establecido bíblicamente, va a terminar creando ideas nuevas que van a formar nuevos problemas, nuevas herejías. Ejemplo, esto, arminianismo y molinismo. Los arminianos, los cuales hemos mencionado en varias ocasiones, básicamente ellos creen en la presciencia, pero una presciencia explicada desde su punto de vista. Ellos ven que Dios preconoció las cosas sobre la base de la libertad de la criatura. Es decir, Él vio que la criatura iba a decidir, que la criatura iba a hacer X cosa. Entonces, por eso es que Él decreta las cosas, o no tanto decreta porque ellos les tienen miedo a esa palabra, sino más bien como que Dios es omnisciente, entonces Dios sabía de eso porque lo vio. ¿Sí? Lo vio. El problema detrás de eso es que somete el decreto soberano de Dios a los eventos futuros. O sea, lo que ocurre no depende de Dios, sino al revés. Lo que Dios decreta depende de lo que suceda. Lo mismo las decisiones de la gente, todas las decisiones. Dios no puede decretar decisiones porque entonces estaría rompiendo la libertad. Ese es el miedo que ellos tienen. Pero no necesariamente, hermanos, como hemos estado viendo últimamente. Al parecer de ellos, Dios prevé el futuro únicamente sobre la base de su omnisciencia. Uno puede conversar con un arminiano, los cuales son mayoría evangélicos, por no decir el 98% seguramente. Dios sabe quiénes son salvos, ellos van a decirlo con comodidad. Sí, Él lo sabe. Entonces, explíqueme la predestinación. Entonces ahí empieza el temor de ellos. Empiezan a buscar explicaciones con tal de proteger su tesoro más preciado, el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, con tal de proteger la decisión humana, terminan eclipsando el propósito soberano, sencillamente. Y los otros, los molinistas, son menos populares, pero los hay. Se volvió una moda hace pocos años, de hecho, por ahí en internet. Los molinistas son una especie de arminianos, pero que tienen más tintes de filósofos, quieren ser más filosóficos. Y no quiero complicarlos con eso, pero si les sirve por si en alguna ocasión se encuentran con alguien así, para que sepan, vea, esto es un molinista, un molinismo. Básicamente es decir que el destino de las almas no puede estar bajo un decreto. O sea, el destino de las almas, las miles de alternativas posibles, los miles de destinos posibles, de entre todos esos destinos que pudiesen haber, Dios escogió el mejor de todos, con tal de que se salve la mayoría. Básicamente eso es lo que ellos dicen, que hay muchas posibilidades, ¿sí? Y es como si dijéramos, Dios sabe que en un mundo posible, con una especie de universo paralelo, si me permite la expresión un poco jocosa, Él sabe que en algún mundo paralelo yo no hubiera sido creyente, que nunca me hubiera predicado, pero Él prefirió que llegara yo a un mundo donde sí soy creyente. Y así con todos. Entonces, básicamente, buscan que la mayor parte de la humanidad se salve con ese tipo de ideas. ¿Sí se dan cuenta que es medio filosófico, así como? Bueno, me evito más comentarios así, ¿no? Pero dense cuenta, todas las explicaciones que alguien puede inventarse para evitar el decreto, porque la gente prefiere hacer enredos con sus imaginaciones que sujetarse a lo que la palabra dice textualmente y claramente. ¿Ven, hermanos? Entonces eso es lo que vemos acerca de las ideas de los hombres. Ahora en el segundo punto miremos algo del testimonio bíblico. Miremos un ejemplo en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel 23.
Primera de Samuel 23. El 11 y el 12. Aquí le consulta David al Señor: ¿van a ponerme en sus manos los habitantes de esa ciudad? En manos de Saúl. ¿Realmente va a venir Saúl como me han dicho? Señor, Dios de Israel, yo te ruego que me digas si esto va a suceder. Y el Señor le dijo: así es, Saúl va a venir. Y David volvió a preguntarle: ¿nos van a entregar los habitantes de la ciudad a mí y a mis hombres al poder de Saúl? Y el Señor respondió: sí, los van a entregar. ¿Qué está pasando en este capítulo? ¿Ustedes se acuerdan? David huía de Saúl, y una de las ciudades donde huyó se llama Keila. Resulta que estando en Keila, los filisteos atacaron a Keila y David los defendió. El Señor le dio la victoria a David. Pero como Saúl estaba buscando a David, se enteró que David estaba en Keila, entonces fue a atrapar a David hasta Keila. Cuando la gente de esa ciudad supo que venía el rey Saúl, tuvieron miedo y prefirieron hacer un plan para entregarle a David a Saúl, habiéndolos liberado. ¿Sí? Entonces, cuando David se entera que Saúl viene en camino, él le pregunta al Señor: Señor, ¿de verdad ellos me van a entregar? Y el Señor le dice: sí, te van a entregar a ti y a tus hombres. Y usted mira lo que ocurre después. ¿Qué pasó? David se fue de Keila, huyó, al fin no lo atrapó, pero Dios le dijo lo que hubiera pasado si se hubiera quedado. ¿Me hago entender? O sea, no hay una especie de mundos paralelos donde haya existido un universo en el que sí hubieran arrestado a David. No, existe solo un mundo, es en el que estamos, y ese mundo es el que Dios decretó. ¿Estaba decretado que David fuera arrestado? No. ¿Dios sabía lo que hubiera sucedido si David se quedara? Sí, pero no ocurrió, porque lo que ocurre que es en últimas, lo que está decretado. ¿Qué era que estaba decretado? Pues por lógica sabemos, por lo que leemos, que David se fuera, que David escapara y que Saúl nunca lo atrapara. ¿Sí? Estaba decretado que David creyera la palabra y escapara sano y salvo de Saúl. Entonces no existen mundos paralelos, existe solo un mundo. Y sí estamos de acuerdo con algo, y es que este es el mejor de todos los mundos que pudieron haber existido. ¿Sí? Algunas veces nosotros, en nuestra falta de sabiduría, pensamos que algunas cosas o destinos de nosotros pudieron haber sido mejores si hubiéramos tomado tales decisiones, o si nuestro país de pronto hubiera tenido diferentes circunstancias, pero no saben. Estamos de acuerdo en esto, que en el momento como estamos tal cual es lo mejor que pudo haber pasado. Estamos dentro de lo mejor que pudo haber pasado porque fue el mundo que Dios decretó. Me hago entender, solamente hay uno, no hay diferentes posibilidades que existen, no es una sola. Bien. Y el otro texto del Nuevo Testamento es el de Mateo, el que leímos al comienzo. El que vimos ahorita de Samuel nos muestra un testimonio bíblico de la predeterminación. Dios decreta los sucesos, sabe lo que pudiese haber pasado, pero termina ocurriendo lo que Dios decretó. ¿Sí? Y ahora, con respecto a la predestinación. La predestinación no tiene que ver con los sucesos. Uno no puede decir: es que estaba predestinado que quitaran el agua, estaba predestinado que se fuera la luz. Está mal dicho, porque se dice predeterminado a los sucesos, y en cuanto a las almas sí se habla de predestinación. Bueno, son tecnicismos teológicos. En Mateo 11:21, que fue el texto que leímos al comienzo, muestra el terror del arminianismo. Ahorita en Samuel vemos
una refutación al molinismo. Y ahora con este, pues se refuta también el molinismo, pero especialmente el arminianismo. Lea Mateo 11, 21 al 23 si es necesario otra vez, y dése cuenta de algo, hermano. El Señor Jesús está diciendo que si en Tiro, Sidón y Sodoma, si hubieran hecho los milagros que sí se hicieron en Corazín, Betsaida y Capernaum, las tres primeras se hubieran convertido, se hubieran arrepentido. Es más, ni siquiera hubieran sido destruidas, sino que habrían permanecido por siglos. Hasta los días de hoy, quién sabe. Pero ¿cuál es el meollo acá con este versículo? Que bíblicamente sabemos que Tiro y Sidón fueron destruidas por Nabucodonosor. Ezequiel profetizó la caída de esta ciudad, de estos reinos. Y Sodoma, ¿quién no sabe qué le pasó a Sodoma? Pero Dios sabía que si se les hubiera predicado se hubieran arrepentido, y aún así no les mandó predicación. Wow, ¿sí se dan cuenta? Al arminiano eso le lastima su manera de comprender el decreto de Dios. ¿Cómo puede ser posible? El arminiano va a decir, no, es que está así diciendo que Dios es injusto, o ¿dónde está el amor de Dios? El arminiano va a sobresaltarse por eso. Pero el Señor Jesús nos está mostrando acá, ¿sí? Esas ciudades fueron destruidas, Dios no les concedió ningún tipo de mensaje por medio del cual fueran salvos. Si hubiéramos seguido la idea del molinismo, que dice que Dios ha hecho un mundo en donde la mayor parte de personas se hubiera salvado, bueno, entonces Dios hubiese sabido que Tiro, Sidón y Sodoma se hubieran arrepentido y no. Quiere decir que Dios no creó el mundo, ni tampoco hizo su decreto con base en la criatura, ni siquiera en la salvación del mayor número de gente. Él hizo su propósito eterno con base en Cristo, con base en su amor, en, por, para y de Cristo. ¿Sí? Si por alguna razón en el cielo va a haber más gente que en el infierno, no va a ser porque Dios hubiese visto que las criaturas se decidieron por Él, porque sabemos que no es así. Si por alguna razón el cielo va a tener más almas que el infierno, de eso hay muchos que piensan así, yo puedo unirme a ese pensamiento. Spurgeon creía eso también, pero es solamente cuestiones de pensar, de opiniones, no es doctrinal. Pero si eso llega a ser cierto de verdad, pues eso va a ser con base en la sola gracia de Dios, en la libre gracia de Dios. Anota el texto, Efesios 3:11. Bueno, para terminar les voy a decir dos aplicaciones. Primero, ambas posturas que les acabo de mostrar, la más grande de todas en haber sido recibida fue el arminianismo, son una salida a la idea reformada de predestinación. De hecho, el molinismo lo inventó un jesuita. Los jesuitas eran un movimiento católico romano contra la reforma. Ese señor, Luis de Molina, cuando se encuentra con los escritos de Lutero y de Calvino, explicando el decreto y la predestinación, básicamente se rasga sus vestiduras papistas y empieza a inventarse una especie de gracia diferente, una especie de conocimiento divino diferente, y se inventa todas sus ideas. Y Arminio, pues el hombre era un reformado, profesor, pastor reformado, pero vacilante. A veces se dejaba influir por el humanismo de Roma, otras veces se dejaba influir por las preguntas que no tenían cómo responderlas. En fin, como sea, hermanos, esas dos ideas son desgastos innecesarios para defender
un tipo de independencia en la criatura. ¿Qué hay detrás de todo esto? El deseo del ser humano de ser independiente de Dios. ¿Qué hay detrás de todo esto? El deseo del ser humano de que el Dios soberano no gobierne sobre su destino. Lo que hay detrás de todas estas ideas de hombres es el deseo carnal por escapar del control del omnipotente y de negar la realidad, la verdadera condición de su ser caído. Tanto el arrianismo, que dice que la gente puede decidir, tanto el monismo, que dice que Dios quiere dar un mundo donde más escojan por Él, están partiendo de que el ser humano no es tan malo como la Biblia dice. ¿Sí? Entonces básicamente lo que están haciendo es darle un grado, un poquito, un porcentaje de mérito y de participación a la criatura al momento de ser escogida, colocando al mismo nivel la gracia libre de Dios con el libre albedrío del hombre. Eso no se hace. Segunda aplicación. No hay otra doctrina bíblica que despierte tan inmediatamente las objeciones como la de la predestinación. Por naturaleza somos arminianos, y aquellos arminianos que quieren dárselas o tener ínfulas de más inteligencia quieren ser molinistas de corazón. Porque para el ser humano por naturaleza parece injusto, tiene un sabor de injusticia saber que el plan redentor de Dios solo es eficaz en aquellos a quienes Él ha escogido. Para el ser humano por naturaleza le parece injusto que la salvación no dependa de las obras del hombre, sino solo de fe, solo de gracia, solo por la especial misericordia de Dios. Cito al doctor Williamson, abro comillas: Dios no nos escoge porque prevea que creeremos, sino que prevé que creeremos porque nos ha escogido. Cierro comillas. Ese sentimiento de insatisfacción, de injusticia, el apóstol Pablo lo escribe en Romanos 9, del 11 en adelante. Hasta el mismo apóstol dice: ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque esa es la objeción por naturaleza. El mismo apóstol allá en Romanos 9 lo muestra, ¿sí? Se adelanta a la objeción. Y en Romanos 11:33, él no cuestiona, él es un vaso de barro que está sometido al alfarero y no le queda otra cosa que decir: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Romanos 11:33, nueva traducción viviente. Ese es nuestro Dios, que ha establecido un decreto y que está bíblicamente revelado. Amén.